en Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7. Casi terminando ya. A escasos 2, 3 sermones para terminar el libro del profeta Miqueas. Miqueas capítulo 7. Quisiera que, por favor, me acompañaran a pensar en lo siguiente. Yo sé que quizás para algunos hablar de Miqueas, hablar del pacto, hablar de la historia, hablar de relaciones pactuales, hablar de disciplina, de castigo, de profecías, quizás eso se complica mucho. Y lo entiendo. Quizás otros ya están un poco más duchos en el asunto y pueden entender mejor la intención de Dios y cómo Dios se ha revelado en la historia. Y una de las cosas que quisiera dejar clara es que cuando nosotros hablamos de la relación pactual de Dios con su pueblo, o cómo Dios se ha revelado a través de pactos en la historia, estoy hablando precisamente de eso, de la historia de Dios en relación con su pueblo. Estoy hablando de esa relación donde hay condiciones, bendiciones, penalidades, donde hay promesas. De esa relación. Cuando hablo de relación pactual, hablo de la historia de Dios, hablando, guiando, gobernando y trayendo salvación a su pueblo y a través de su pueblo. Entonces, esa era la situación de Judá. Todo lo que ha pasado, todo lo que hemos visto hasta ahora, ha sido en virtud de esa relación pactual. Entonces, en esa relación pactual, podemos asemejarla a la relación que pueden tener o que se puede tener entre un matrimonio. En el matrimonio obviamente se emprende una relación diferente donde las personas dan votos y le llamamos votos matrimoniales y decimos aquí, en donde sea, yo te voy a amar, yo te voy a respetar, yo te voy a perdonar, yo te voy a ayudar. Al punto que cuando hablamos de esa relación tiene que ver con un contrato. Y cuando las personas se van a divorciar, quieren meter una demanda de divorcio. Ahora, quiero simplemente ilustrar con eso porque con Israel, con todo el pueblo de Dios, hubo una relación pactual. Con Judá hubo una relación pactual, donde, insisto, hay condiciones, penalidades, hay promesas, hay bendiciones. Y lo resumo de esta manera para ustedes, para que entremos en contexto de lo que vamos a hablar. En esa relación pactual fue unidireccional. Dios decidió escoger ese pueblo de manera independiente para relacionarse y mostrar su gloria al mundo, mostrar su gracia. Ese fue Israel. Son los descendientes de Abraham. A Abraham se le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones, yo te daré una nación grande. Si te bendicen, a los que te bendigan los bendigo, a los que te maldigan, los maldigo. Esa fue una de las cosas que se le dijo a Abraham. Así que, inclusive, desde sus inicios, a Abraham también se le eligió por gracia. Abraham no tuvo un mérito. Fue solamente declarado justo por medio de la fe, porque creyó. Pero Dios también entonces muestra que eligió a ese pueblo para santificarlo o lo santificó. ¿Qué comunica eso? Que dentro de todos los pueblos de la tierra, eligió a ese pueblo y lo santificó, lo apartó para que pudiese relacionarse con él y ese pueblo vivir a la luz de los estándares de Dios, porque toda la tierra estaba llena de maldad. Además, decidió bendecir a ese pueblo. En esas bendiciones implicaba una tierra, implicaba riquezas, implicaba sabiduría,
implicaba influencia, implicaba salud, implicaba todas estas cosas. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Obedecer. Responder a la gracia que Dios ya le había mostrado. Porque ellos no fueron elegidos porque eran el mejor pueblo del mundo, los más santos y piadosos, sino eran los peores, los más pequeños y débiles, y Dios los mostró o los eligió para mostrar en ese pueblo su gloria, y ellos debían responder en obediencia. Noten que la salvación siempre ha sido, en este caso, por gracia. Y si no obedecían, si no respondían adecuadamente a ese pacto, vendría castigo. Y uno de esos castigos que les vendría sería burla de las otras naciones. Las otras naciones se burlarían de Israel. Harían mofa de Israel. Entonces, a pesar de ese castigo que se le ofrecía, también Dios, conociendo este asunto, ofrecía reivindicación. A pesar de que ellos podían pecar e irse, Dios no se olvidaría de su pueblo, Dios no se olvidaría de su pacto. Dios puso sobre la mesa promesas de restauración, reivindicación, perdón y gloria. Así lo hizo. Si lo vemos de manera histórica, como cronistas, y empezamos a contar los años, desde que Dios dio las advertencias nuevamente en Deuteronomio, ya lo había dado antes, duraron 40 años en el desierto, pero desde que en Deuteronomio lo recuerda Moisés, hasta este punto de la historia donde estaban a punto de ser deportados a Babilonia, pasaron 700 años aproximadamente, y creo que me quedo corto. 700 años de paciencia, de disciplina, amonestación, reivindicación, perdón, de llamados, de profetas que iban y predicaban, de muchos reyes, 700 años. Y puede que en ese tiempo el pueblo se haya olvidado de las palabras del pacto, como efectivamente nos estamos dando cuenta. Pero en este caso, Miqueas, el profeta, y él, viéndose como un representante de la nación, se detiene en un momento a considerar no solamente las consecuencias del pacto o de la desobediencia del pecado en el pacto, como ya lo hizo. Vean que hemos visto el castigo, lo que va a pasar con ellos, las deportaciones, todas esas cosas que son bien crudas, bien complejas como consecuencia de su pecado. Ahora, Miqueas se detiene a considerar la historia a pesar del inminente juicio, del castigo de Dios. Y él dice, hay esperanza. Veíamos la semana pasada esperanza en medio de la oscuridad. Y en este caso, pareciera que Miqueas se detiene y vuelve a leer las palabras de Moisés, las recuerda esas promesas. Es como si hubiese revisado la ley y recordó que Dios prometió restaurar a su pueblo, inclusive cuando estuviera cosechando las miserias, las miserables consecuencias de su pecado. Es como que si se detuviera y dijera, ya va, sí, viene el castigo, pero aún así Dios ha prometido restaurarlo si hay arrepentimiento. Dios, entonces, dice él, siempre será la luz de su pueblo en medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad. Eso era una de las promesas del pacto. De hecho, dice Deuteronomio capítulo 4, que mas si desde allí, cuando estuvieses en otras naciones, buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si los buscas cuando estuviesen en medio del castigo, de todo corazón y de toda tu alma, lo hallarás. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres.
En este caso, la enemiga, como le dice Miqueas, creyó que Judá cayó porque Dios se olvidó de ellos. Dios se olvidó de ese pueblo y por eso ellos cayeron. Pero la realidad es que ese castigo fue porque la relación pactual estaba más vigente que nunca. Él hizo caer al pueblo, a su pueblo, por su pecado, y eso era una estipulación del pacto. Por eso veremos hoy reivindicación y justicia, dos encabezados nada más, reivindicación y justicia. Y hemos titulado entonces este mensaje, Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida de su pueblo. Y para eso vamos a leer Miqueas, capítulo 7, versículos del 8 al 13. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Señor, gracias por este tiempo. Acompáñanos. Tu palabra enseña que tu evangelio es poder de Dios para salvación. Ayúdanos a creerlo. Edifica tu iglesia y salva pecadores, te lo ruego. Escóndenos en la cruz de Cristo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Reivindicación. Dice el versículo 8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aquí los estudiosos concuerdan en que se empieza algo así como un himno, como una doxología. Pareciese que al final él deja estas palabras a manera de cántico. Y en este cántico, como pasa en la poesía, usa comparaciones, en este caso, para hablar de sus enemigos, les llama tú, enemiga mía. Por supuesto, las ciudades estaban en combate, siempre se enfrentaban. La gloria de una ciudad y la gloria de otra competían, y cuando una derrotaba a la otra, se enaltecía aquella que derrotó, que conquistó a la otra. Por eso le dice tú, enemiga mía. Y empieza a hablar de restauración a través de un llamado que le hace a las otras naciones para que entiendan la fidelidad del Señor y su carácter bondadoso. Por supuesto, Judá, Jerusalén tenía enemigos. Algunos dicen que era Edom, otros dicen que era Siria, otros que es Babilonia, que los va a conquistar. Pero sea lo que sea, cual sea esa ciudad, lo que sí se sabe es que tenían enemigos. Y esos enemigos se alegrarían, se gozaban de la caída de Jerusalén, de la ciudad de Dios. Por eso es que trata Miqueas de comunicar ese carácter bondadoso de Dios usando esta comparación y este llamado a las enemigas o a la enemiga, como le llama él. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Es complejo, ¿no? Cuando alguien se alegra de nuestra derrota, de nuestra caída. Y en este cántico lo dice así: porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Vea la expresión. No debe alegrarse la enemiga, porque aunque cayó, reconoce que efectivamente cayó. Me levantaré. La esperanza de Jerusalén, representada aquí por las palabras de Miqueas,
es que se levantaría en algún momento. Habría una reivindicación. Tú no te burles de mí porque me voy a levantar en algún momento. Es lo que le está diciendo. Esa es la esperanza de Judá, la reivindicación, la restauración en su momento. Claro, Dios en otro momento, como les introduje, les dijo que las naciones en torno a ellos por su pecado, cuando ellos cayeran, se burlarían de ellos. Ellos serían refrán para las naciones. ¿Cómo un refrán? Bueno, mira, esta que era la bonita, ahora es la más fea. Tú que eras linda, ahora eres horrorosa. Tú que tenías mucho, ahora eres una pobre. Sería refrán. Así como Jerusalén, así te va a pasar, que era linda y cayó. Así que cuídate. Burla, refrán. Como bien lo comenta Deuteronomio 28:36, Dios se lo anticipó. Jehová te llevará a ti y al rey que hubiese puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres. Y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Por eso es que le dice, no te alegres, enemiga mía, de mi miseria. Mi miseria no será el final, les trata de decir Miqueas. Por supuesto, nosotros necesitamos recordar que esa siempre será la actitud de los enemigos de Dios. Una vez más, la expresión. Y eso que era evangélico, y mira lo que hizo, y mira cómo cayó. Y eso que es cristiano, y mira lo mal que le va. Y eso que es cristiano, que es evangélico, que cree en Dios, y mira, llora, sufre, tiene escasez y no avanza. La gente se alegrará de querer comunicar al mundo que los evangélicos o los que creen en Dios nunca tienen razón, ni tendrán razón, porque si tendrían razón, entonces se mantendrían siempre estables, siempre ricos, siempre sanos, sin problemas. Nosotros sabemos que esa será la tendencia del mundo, alegrarse de la caída de otros y especialmente de la caída de aquellos que se identifican con Dios y burlarse de nosotros. Pero en este pasaje el Espíritu Santo usa a Miqueas para decirle a la enemiga o a la enemiga de Dios, del pueblo de Dios, que no se alegre porque ellos se levantarán. Dice que Dios será su luz. ¿Por qué se levantará? Me levantaré aunque more en tinieblas. Jehová será mi luz. Jehová será mi luz. Nota que no es la luz de Jehová la que lo alumbrará. Reconoce Miqueas que Dios mismo será su luz. La diferencia está en que muchos tienden a confiar en las bondades de Dios, pero no en el carácter del Dios bondadoso. Muchos tienden a confiar solamente y aprovechar las bendiciones de Dios, lo bueno de Dios, entre comillas, porque todo lo de Dios es bueno, pero se rehúsan a confiar en aquel que es el Dios dador. Muchos quieren los beneficios, pero no al Dios quien da los beneficios. Y eso es claro. Si hacemos alusiones en los diferentes gobiernos del mundo, muchos quieren quizás esos beneficios, pero no a ese que les da ese beneficio, entre comillas. Pero en este caso particular, el pueblo se levantará porque Jehová es su luz, porque Jehová en esencia, ese Dios bondadoso, los levantará, los va a reivindicar. Por eso, ante el inminente juicio, porque aquí ya hemos dicho que vendría el juicio, ellos serían deportados,
el pueblo que creyó podía sostenerse fiel a Dios a pesar de que estuvieran cosechando las consecuencias de su pecado. Porque ese pueblo que cree que será levantado, que Jehová es su luz, tendrá sus ojos puestos ¿en quién? En Jehová. Y sabe que puede soportar toda cosa que le pase, porque Jehová es su luz. Puede soportar todo el tiempo necesario las consecuencias de sus pecados y los horrores de este mundo, porque Jehová es su luz. ¿Recuerdan algunas escenas cuando los hombres de Dios rehusaron doblar su rodilla ante el emperador de turno o ante los dioses de turno? ¿Y qué pasó con ellos? Dios los reivindicó. Daniel, también sus amigos en su momento, decidieron obedecer. ¿Y qué pasó? Dios los reivindicó. A pesar que estaban sufriendo las consecuencias del pecado de esa nación, ¿sabe qué? Dios, Jehová fue su luz y ellos pudieron en ese sentido cosechar esa promesa que sería completa más adelante. Por eso es que dice, aunque more en oscuridad, ellos sí iban a estar morando en oscuridad. ¿Cuál era esa oscuridad? El pecado del entorno como expresión de la ira de Dios, de su disciplina. Para Judá, la disciplina y el castigo de Dios era como estar en oscuridad, porque estaban sufriendo la consecuencia de su pecado. Mi pecado me llevó hasta aquí, entonces estoy en oscuridad. Y dice Miqueas, aunque more o ande en oscuridad, Jehová será mi luz. ¿Entendemos ahora qué es lo que significa esto? Aunque esté cosechando las consecuencias de mi maldad, Jehová será mi luz. A pesar de la mano dura de Dios sobre ellos por su pecado, Jehová será su luz. Porque en últimas, piensen esto, hermano. ¿Quién podría librarlos? ¿En quién podían confiar más arriba de Dios o que tuviesen un rango más alto de Dios como para que lo librase de la mano de Dios? ¿A dónde irían? ¿Cómo podrían salir solos de esa condición de juicio donde Dios los puso? ¿Cómo podrían salir solos de esa disciplina donde Dios los puso? No podían. Para efectos didácticos, entre nosotros quizás como se maneja mucho la cuestión de los contactos, no, pero tengo problemas con un policía, no, yo conozco al comandante, vamos a llamarlo. No, me quieren poner una multa, me agarraron el camión, llámate al general. No, yo tengo contacto con el ministro, vamos a llamar al ministro. Y van a una persona más arriba, con más rango, para poder aliviar la penitencia, la multa o el castigo que le está imponiendo un oficial inferior. ¿Cierto? Pero en este caso, ¿quién sobre Dios para que los librara? ¿De dónde se agarrarían? ¿A dónde irían? ¿Quién le propondría una salida clara a su castigo si era Dios mismo quien estaba dando ese castigo? Por eso es que la única opción que tenían ellos y que tiene cualquier pecador del mundo ante la inminente ira de Dios y la justicia de Dios es ver a Dios como su luz. Jehová es mi luz, aunque more en oscuridad, aunque no pueda, aunque esté cosechando las consecuencias de mi pecado, Jehová es mi luz. Él es el único que podía sacarlos del hoyo, al hoyo que lo llevó su propio pecado, porque fue su pecado que los llevó allí. Por eso Miqueas entiende y comunica la expresión de un pueblo arrepentido,
¿Recuerdan que la semana pasada dijimos que había algunos que miraron y esperaron al Señor? En este caso particular no es la diferencia. Él como que representa a ese pueblo y dice, Jehová es mi luz. Están arrepentidos pero cosechando las consecuencias del pecado. ¿A algunos de nosotros nos ha pasado eso? Sí, ¿verdad? Miqueas recuerda precisamente esas palabras que Dios mismo mencionó. Vea que es interesante, porque Miqueas, aunque está el castigo, aunque van a padecer, algunos van a morir, va a la palabra y se da cuenta que Dios, inclusive en el castigo, prometió escucharlos. Levíticos 26:43. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades. ¿Qué pasará con el pueblo? Se someterá al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Así veía el pueblo de Israel, como fastidio a Dios. Ya lo mencionábamos. Ahora Miqueas expresa la razón que justifica tal esperanza. ¿Cómo él podía estar seguro que Jehová era su luz? ¿Cómo es posible que ellos pudiesen encontrar sosiego en medio del castigo? Es que Dios no se había olvidado de ellos. Y la respuesta siempre a la pregunta de cómo podemos encontrar a Dios como nuestra luz es arrepentimiento y fe. Una verdadera conversión. La única manera de que los pecadores encuentren esperanza en Dios es que se arrepientan y crean en Él. Si no, no podrán. Siempre Dios será, antes que luz, oscuridad para ellos. Pero la manera de cambiar nuestra perspectiva de Dios es arrepentimiento y fe. Por eso es que el versículo 9 dice, la ira de Jehová soportaré. Futuro, lo voy a soportar porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz. Veré su justicia. Qué expresión tan espectacular. Yo quisiera escuchar esa expresión en mis propias oraciones, en mis hijos, en mi esposa, en mi familia, en mi iglesia, en mis amigos y en mis padres. Soportaré porque pequé. Fui yo el culpable. No hay culpa en otro. Es mi maldad. Pequé, fui yo. ¿Qué expresión? Hay otro pasaje que anticipa expresiones como estas. Por ejemplo, en el mismo Levítico 26 que leímos anteriormente, dice el versículo 40, que cuando ellos estén en esa deportación y estén sufriendo por su pecado, dice, y confesarán su iniquidad. ¿Qué harán? Confesarán su iniquidad. ¿Y la iniquidad de quién? De sus padres. Ellos entenderán, wow, somos un pueblo y siempre hemos sido malos. No solamente pequé yo, sino también todos aquellos, Señor, perdónanos. Si lo ven, confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Estamos en contexto. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Sabemos nosotros que Jehová es nuestra luz cuando tenemos esta capacidad de arrepentimiento y fe. Cuando nos humillamos delante de nuestro Dios, humillamos nuestro corazón y reconocemos nuestro pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pecaron. Ellos pecaron, nosotros hemos pecado. ¿Por qué ellos soportarán el castigo? Pregúntale al texto.
¿Por qué ellos soportarán el castigo? Porque pecaron. Allí está. La ira de Jehová soportaré. Wow. ¿Qué soportarán? Wow. La ira de Dios estaba expresando sobre ellos cuando vinieran, los derrocaran, los conquistaran y se lo llevaran y destruyeran su ciudad. Por eso es que la enemiga le dice la ciudad a la enemiga, no te alegres de mí. Pero ellos sabían que dentro del pacto también estaba la esperanza que podían clamar a Jehová en sus maldades, sufriendo las consecuencias de sus pecados. ¿Y saben qué? El Señor los oiría. Eso es lo que dice. Estaba claro. Ellos estaban donde estaban por ellos mismos. Sus propios errores, sus propias maldades. Hermanos y amigos, un corazón verdaderamente arrepentido tiene esta expresión. Puede soportar la disciplina porque viene de parte de Dios para su bien y confiando que Dios los va a restaurar por su carácter santo. El que está en esa condición y reconoce que está en su disciplina, en su castigo, sabe que Dios, disciplinándolo, está reivindicando su carácter santo. No, Dios no se agrada de tu pecado. No, Dios no es un Dios indulgente. Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo para hacerlo partícipe de su santidad. ¿Has pensado que tu proceso de disciplina, que tu proceso de dolor tiene que ver con que Dios esté reivindicando su santidad en ti? Sí, en oscuridad, aunque more en oscuridad, pero Jehová es mi luz, Él está reivindicando su santidad. Es justo que yo pase por lo que estoy pasando. El arrepentido sabe que es justo que pase por el dolor y más cuando viene de parte de Dios, ¿verdad? Hasta que juzgue mi causa, dice el versículo. Un comentarista dice, el pueblo de Dios confiesa su culpa ante Él, pero con respecto a sus enemigos humanos, son inocentes e inmerecedores de sus perjuicios. Es breve, pero muy complejo este asunto. Porque estamos entrando en el terreno donde Dios soberanamente deja en sus pecados a Asiria, los usa para disciplinar, los usa como un instrumento, como su hacha. Ve esto. Isaías dice que Asiria y luego las otras naciones fue el hacha de Dios para cortar el árbol. Es la ilustración. ¿El árbol de qué? De su pueblo, Jerusalén, para castigarlo. Pero ¿qué es un hacha en manos del leñador? Un instrumento. Ahora bien, ese instrumento tiene voluntad. Y en este caso, ellos fueron y consumieron al pueblo, no porque iban de parte de Dios, para la gloria de Dios y para bendecir ese pueblo de parte de Dios. ¿Saben por qué ellos fueron a destruir a Jerusalén, a Judá y a Israel? Por su maldad. Los querían devorar. La guerra que le hicieron fue una expresión de su aborrecimiento de Jehová, de Dios. No lo querían, lo querían destruir de verdad. Por eso es que Miqueas, sabiendo y teniendo un panorama más amplio, dice, bueno, yo voy a soportar la ira de Dios, que usó a mis enemigos, pero yo sé que Dios va a juzgar a ellos por lo que hicieron. De allí que el comentarista diga
con respecto a sus enemigos humanos, ellos son inocentes e inmerecedores de sus perjuicios. Sí, rompe un poquito la cabeza porque se trata de la soberanía de Dios usando a quien quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere. Esa es la gloria de nuestro Dios. Y su justicia en este caso se revelaría también en castigar a los que pecaron contra él. Ellos fueron a destruir a Dios. ¿Y saben qué? Resultaron siendo el instrumento de Dios para disciplinar a su pueblo. ¡Qué grande Dios! ¡Qué glorioso su pensamiento! Por eso es que dice que Dios los sacará a la luz. Veré su justicia. Veré su justicia porque Dios nos sacará a la luz. En el caso, Él me sacará a luz. Estaban en oscuridad. Iban a estar en un pueblo deportado, sufriendo, llevando palo allá. Y esta expresión de que Él los sacará a luz no es la esperanza hueca de recibir los mismos beneficios materiales que antes. Aquí no se trata de que ellos quisieran, bueno, Dios va a destruirlos y ya, como si quisiesen vengarse de ellos. No, el corazón arrepentido de Judá en este caso evocaba el espíritu de amor a la justicia de Dios. Tenían hambre y sed de justicia. Ellos querían ver el nombre de Dios reivindicado, inclusive en sus enemigos, que por su maldad y por querer destruir a Dios vinieron y lo destruyeron. Solo que Dios, como dijimos la semana pasada, quitó su gracia y lo único que podía mantener al pueblo de Judá en pie delante de sus enemigos era la protección de Dios. ¿Quieren estar sin mí? Los dejo sin mí. Vean lo que cosecharon. Dios los usó para disciplinarlos. Pero ellos debían ser castigados también. Ellos no querían solamente que lo restituyeran a su tierra, no. Ellos querían, cuando dice, veré su justicia, Él me sacará a luz. Ellos querían la libertad para disfrutar de Él, para vivir para Él. En esas naciones no podían hacerlo libremente. No podían como antes, cuando en Jerusalén adoraban, guardaban las fiestas, Dios se manifestaba en el templo. No podían hacerlo de la misma manera. ¿Y qué tenemos aquí? Ellos diciendo, me sacará luz. Ellos estaban en oscuridad, pero estaban confiados que Dios los sacaría a luz para disfrutar de su luz, para disfrutar de Él, para vivir en luz. Una manera de verlo es como cuando tú estás recién convertido y entiendes que no puedes vivir para Dios como quisieras en todos los entornos que vivías antes. Tus amigos te van a, no puedo, entonces me cohíbo, entonces ¿qué van a decir? Entonces no les gusta. Algunos familiares no puedo. Pero Dios te saca a luz cuando te reúne con su iglesia y encuentras a personas que tienen el mismo interés que tú y con libertad puedes cantar, santo, 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 que mi vida entera esté, levantar tus manos, orar, dar gracias. Eres libre. Te sacará a luz. Ellos anhelaban eso. Eso es lo que significaba. Ellos podrían disfrutar la justicia de Dios. Ellos podrían cosechar las bendiciones de la misericordia de Dios, su paz, su justicia y vivir en piedad libremente, porque en oscuridad como estaban en las otras naciones no podían. Hermanos, les recuerdo, Dios prometió restaurarlos si ellos se arrepentían. Y mira esto. Dice el versículo, veré su justicia. Veré. Veo que Dios está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Hizo lo correcto, lo justo. Veré su justicia. Y aquí necesito enseñarles, si es que no lo saben, que su justicia está ligada a sus promesas. Repito, su justicia está ligada a sus promesas. Tan sencillo como esto. Yo vengo y les prometo a mis hijos
que le voy a dar algo por algo que ellos hagan. Ellos lo hacen y yo vengo y no les respondo como se lo prometí. La respuesta de cualquiera de mis hijos va a ser: está siendo injusto. ¿Cierto? En este caso, si efectivamente Dios prometió que inclusive los escucharía cuando ellos estuvieran en la oscuridad cosechando las consecuencias de sus pecados, y Dios los restaura, entonces Dios estaría siendo justo. Veré tu justicia. Su justicia está ligada a sus promesas. ¿Qué pasa si ellos se arrepentían y se volvían a Jehová y Él no respondía? Iban a decir que Dios no es justo. Dios no estaría actuando con justicia. Sería injusto porque lo prometió. Dios ligó su justicia a sus promesas, hermano. Por lo tanto, ellos verían la justicia de Dios. Dios cumpliría con su palabra. Él decidió hacerles bien. ¿A quién? A su pueblo. Dios no se olvidaría de su pueblo. No lo hace. No lo hace. Dios es justo. Y eso me introduce a mi segundo encabezado: la justicia de Dios. O esa reivindicación la hemos visto, ahora veremos la justicia. Y lo veremos desde el versículo 10. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía: ¿dónde está tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Hemos visto que Dios haría justicia en el cumplimiento de sus promesas. Amén. Dios haría justicia en el cumplimiento de sus promesas. Por eso ellos podían decir que Jehová es su luz en medio de la oscuridad. Era el único que podía sacarlo de allí. Hemos visto también, entonces, que los enemigos de esa nación se gozarían viendo que Dios supuestamente había dejado al pueblo que decidió hacer lo suyo. En otras palabras, para que me entiendan mejor, los enemigos o la enemiga, como se menciona en nuestro pasaje, creyó que Dios había dejado su promesa. Creyó que Dios había dejado su palabra. Creyó que Dios había dejado su amor por su pueblo. Por eso es que le preguntó: ¿dónde está tu Dios? Ellos creerían que al fin lograron vencer a la nación que se creía indestructible. Ellos creyeron que Dios se había olvidado de ellos, que Dios no era lo que dijo ser, porque no logró mantener a una nación a flote. Recuerdan que en el tiempo la fama y la gloria de las naciones estaba en perpetuarse, en tener riquezas, fama y poder. Imagínense que quien ostentaba el mayor nivel de esta gloria era Israel por causa de Dios. Y ahora caen como cayeron. Ellos dijeron: mira, Dios no pudo. Mira, lo vencimos. Dios no pudo. Ahora imagínense también el deseo de los enemigos de Dios queriendo derrotar al más poderoso. Mira, cuando yo jugaba fútbol, yo estaba en la sub-17 y cuando nos ponían a jugar con los profesionales, a nosotros tenemos que ganarles, tenemos que demostrar como que había más energía de nuestra parte. Y eso pasaba con las naciones. Israel, vamos, que se dice de ellos que su Dios abrió el mar, abrió el río, que Dios destruyó a sus enemigos con poder. Vamos, imagínense el deseo de esa gente de vencer a la nación con el que Dios se mostró como el poderoso. Era eso. Aprovecharon la disciplina para decir: Dios se olvidó. Yo puedo
no sostener algo en el tiempo. Yo puedo caer en ese error, pero Dios nunca. La historia nos dice que Dios sostiene en el tiempo, inclusive, Proverbios 2:8, Dios preserva a sus santos, los preserva. En este caso, necesitamos recordar también la oración de Moisés en su momento y de otros hombres. Cuando Dios iba a consumir por su ira a el pueblo, le decía, Señor, ¿qué dirán de ti? ¿Lo recuerdan? Que los sacaste de Egipto para hacerlos morir en el desierto. De hecho, era parte de la expresión de queja del pueblo de Israel en su momento. Eso pasó. Moisés le dice a Dios, Señor, por favor, no lo hagas por amor a tu nombre y a tu fama. Moisés sabía lo que iban a decir las otras naciones y precisamente eso fue lo que terminaron diciendo unos 800 años después de la aparición de Dios en el Sinaí. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está Jehová? Mira cómo estás. ¿Dónde? Pero la enemiga del pueblo de Dios vería su reivindicación, su restauración. La gente que avergonzó ahora sería avergonzado. Dios restituiría a su pueblo y lo haría con poder. Por eso es que Miqueas puede decir, y mi enemigo lo verá y la cubrirá vergüenza. ¿Qué verá su enemiga? Su enemiga verá que Dios haga justicia, que Dios sea la luz de su pueblo, que Dios juzgará su causa y aquella que se burlaba ahora será avergonzada. Es lo que dice el pasaje. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Dios avergonzaría a los opositores de su pueblo cumpliendo su palabra, haciendo justicia a sus propias promesas, reivindicando su gloria. Esos enemigos verían cómo Dios sí tenía razón, cómo Dios tenía el poder para restituir a su pueblo, cómo Dios era justo al dar bondad a su pueblo arrepentido. Por eso es que el salmista dice, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios no rechaza a aquel que viene llorando porque sabe que sus pecados han sido muchos. Dios no lo rechaza y los convierte en santos de verdad, que aman la luz, que andan en luz, que se arrepienten de verdad, que desean las promesas y quieren ser libres para obedecer a Dios, no para andar en su sinvergüenzura o seguir en sus sinvergüenzuras. Así lo restituye Dios. Las otras naciones lo verán. Oh, mis hermanos, ¿cuántas veces nos han dicho, verdad? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué estás así? ¿Tú no eres cristiano, pues? ¿Dónde está? ¿Dónde está Jehová? Qué difíciles palabras son esas, escucharla de los enemigos cuando estamos cosechando las consecuencias de nuestro pecado, ¿verdad? Pero si eres hijo de Dios, si somos hijos de Dios, su ira se convierte en simplemente una expresión de amor, en un acto de disciplina para un hijo. Dios avergonzaría a la enemiga de su pueblo haciendo justicia, restituyendo a su pueblo. Pero una de las cosas que se comunica aquí es cómo eran tan ignorantes las otras naciones de Dios.
de los planes de Dios. Dios estaba amando a su pueblo en la disciplina y los estaba usando a ellos como herramientas y ellos estaban felices. ¿Qué les recuerda eso? Aquellos que creían que estaban venciendo sobre Cristo y en últimas fueron el instrumento del Dios eterno y poderoso que orquestó todas las cosas para que las personas voluntariamente odiaran y mataran a su Hijo y así Él traer salvación a su pueblo. Dios estaba detrás de eso y la gente en su pecado, ciego y muerto, no entiende ni le interesa. Y tienen un gozo, una alegría que pronto, muy pronto, va a caer y serán avergonzados. Además, Dios estaba mostrando su poder y gloria a ellos al poner a su propio pueblo entre ellos. ¿Recuerdan aquella expresión que vimos sermones atrás que decían que ellos serían de refrigerio, pero también serían de castigo, de bendición y de juicio para las naciones? Es eso mismo. Dios metió su pueblo y los temerosos estaban allí. Y un gran faro de luz en ese tiempo fue, como les mencioné, Daniel, Jeremías y los otros. Dios los reivindicó. Dios estaba mostrando su poder y estaba humillándolos a ellos desde adentro. Y con todo y eso no se arrepintieron. Dios volvió inclusive a uno de ellos como una bestia, el más poderoso en su momento. Y él terminó confesando que no había Dios como Dios, como Jehová de los ejércitos. Entonces Dios estaba mostrando su poder entre ellos y ellos en su pecado muerticos. Dios, a pesar, y quiero que esto te quede como un aprendizaje también a ti, mi hermano. Dios estaba disciplinando a su pueblo, metiéndolo en una nación enemiga que no les daba libertad para adorar, pero que como Jehová era su luz, ellos vivían para Jehová a pesar de eso. Bueno, Dios en la disciplina que le impuso, en el castigo que le puso a Israel, inclusive los estaba usando para hacer bien a aquella nación, a través de que ellos vivieran su disciplina de manera piadosa. No es diferente para nosotros. Dios te está disciplinando. Qué bueno, Dios al que ama disciplina. Y entiende que inclusive tú que piensas que no puedes hacer nada porque estás indisciplina o porque estás siendo disciplinado en alguna manera, Dios está usándote a ti cuando tú vives bien tu disciplina, cuando la vives de una manera piadosa, para dar luz, para dar vida, para hacer bien a otros. Como siempre les digo, no hay mayor ejemplo de piedad que una persona profundamente arrepentida que declara: soportaré esto porque yo pequé y pequé contra mi Dios. Dios estaba haciéndole bien a esa nación y saben que ellos no lo entendieron. Por eso es que serían hollados. Ahora será hollada como lodo en las calles. La idea aquí es que Dios juzgará el pecado de estas naciones al devorar de manera despiadada a Israel, porque ese era su pecado. Ese pecado sería castigado. Además, eso sería una expresión de sus propios intereses paganos de no temer a Dios. Por eso Dios lo tenía que castigar a Asiria, a Babilonia, a las otras naciones, a la enemiga del pueblo de Dios. Recuerden lo que les dije de Abraham: lo que te bendigan, yo los bendeciré. A los que te maldigan, Dios se comprometió con ese pueblo. Ellos debían bendecir a Israel y buscar a su Dios, pero hicieron lo contrario. Querían maldecir a Israel y destruir a Israel y a su Dios. Esas naciones vivieron de espalda a Dios, sin amar su ley, sin amar sus preceptos, sin amar la grandeza de Dios, sin amar la bondad de Dios, sin amar la justicia de Dios. Por eso es que Miqueas dice que ellos serán pisados como barro en las calles.
Lo que le hicieron a Judá, ellos mismos lo vivirán. Mientras que ellos iban a ser hollados, ¿qué iba a pasar con Judá? Judá sería restaurada. Por eso dice, mis ojos verán cómo esta nación va a sufrir y ellos verán la reivindicación de Jehová. Claro, dice el versículo 11 de Miqueas 7, viene el día en que se edificarán tus murallas, aquel día se extenderán los límites. Dios los iba a restituir, iba a completar eso y lo iba a hacer, como se lo mencioné semanas atrás, a través del rey Ciro de los medo-persas, que iban a conquistar a Babilonia y ellos le iban a dar la salida para que fueran y reconstruyeran su ciudad. Dios cumpliría su palabra, Dios la cumplió y ellos se dieron cuenta de eso. Dios libertó a través del rey más poderoso de su momento, del rey de turno, a su propio pueblo, reivindicándolo. Y su enemiga lo vio. ¿Y saben qué? Fue hollada como barro en las calles. Así lo hizo. Pero mira el tamaño de esta restitución. Porque dice que edificarán sus muros. Aquel día se extenderán los límites. Es decir, como que va a ser más grande. Como que Jerusalén va a ser más grande. Alguien decía, cuando llegue el tiempo de la restauración de Israel, Dios enviará un llamado amplio y ancho para reunir su pueblo restaurado. Es decir, Dios traería de varias naciones a su pueblo, sea donde sea que estuvieran. En ese momento Dios lo restituiría. La idea detrás de esto es que el lugar que se conocía de adoración y que identificaba a este pueblo con su Dios sería habitado nuevamente. Sería restituido, como pasó. Y no solamente eso, sería ampliado para que mucha gente de todas las naciones vengan a adorar. Dice el versículo 11, viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. Versículo 12, en ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar y de monte a monte. La idea alegórica aquí que vamos a seguir viendo la semana que viene es que muchos ahora se identificarán con Dios como su pueblo y le adorarán. Querrán ir a Jerusalén, además de los que estaban expatriados. Como cuáles ciudades vemos en el contexto Egipto, vemos en el contexto Asiria, que antes eran enemigos de Dios. Pero viendo el futuro, Miqueas, entendiendo los planes de Dios y su justicia, Miqueas entiende que en algún momento esto pasará. Cuando esta restauración se complete y se recojan a todos los creyentes en una sola nación donde se adorará en espíritu y en verdad, él tenía sus ojos puestos en eso, por eso habla de esa manera, donde los creyentes de todas partes del mundo y de todas las épocas se reúnan, entonces la tierra será asolada. Asolada por el pecado de las personas. Versículo 13. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. ¿Por qué será asolada la tierra? Por el fruto de sus obras. Lo pone allí. Miqueas ve ese tiempo. Por supuesto, nosotros tenemos más luz que Miqueas y sabemos que Jesús nos habló de eso. Dios enviará a sus ángeles, reunirá a su pueblo y juzgará a todo el planeta. Echará la cizaña en el fuego, lo que no dio fruto en el fuego. Serán asolados. ¿Y saben qué? Me encanta como lo presenta aquí, porque la Biblia demuestra o comunica que el pecado del hombre cansa la tierra, la desgasta, la hace sufrir.
¿Recuerdan aquella expresión de Pablo que la tierra gime aguardando la restauración, la redención? Claro, el mundo está en caos. La tierra misma, lo creado, está respondiendo al pecado del hombre. La tierra fue maldita por el pecado del hombre. Así lo dice Génesis. Y en su momento, Moisés, inspirado por Dios, lo dijo de esta manera. Levítico 26:43. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo. ¿Quién gozará los días de reposo? La tierra. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque fue abandonada por ellos, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas. El contexto es sencillo, es fácil de entender. Dios los llevaría a otra tierra y esa tierra descansaría de los pecados de ese pueblo. Aún en eso se comunica la bondad de Dios con la tierra que Él prometió. Pero ¿qué pasa? No está diciendo que la tierra será asolada. Sí, Dios prometió tierra nueva y cielo nuevo para que habitara el pueblo de Dios por la eternidad. Por eso que esto será consumido por fuego. Ya no más en agua, sino por fuego. El pecado de las naciones daña la tierra. Y la tierra es asolada por el fruto de las obras de los hombres. Por eso es que Proverbios dice que el justo cuida sus bestias y cuida sus terrenos y los trata bien. Porque es una expresión de piedad, cuidar de lo que Dios te ha dado. Y más cuando tú entiendes que fue por tu pecado que la tierra fue maldita. Esto tiene pinceladas hermosas de esperanza. Terrible, pero la consistencia es maravillosa. Cómo la palabra de Dios ha venido cumpliéndose, cómo se cumple y cómo ellos fueron, una vez más, un anticipo de lo que será aquel día grande y glorioso cuando Cristo venga. Y ya que estamos hablando del futuro, puedo preguntarles ahora, haciendo un poquito de contextualización, ¿qué hicieron ellos para que Dios los restaurara? Es una buena pregunta porque ellos no podían y no pudieron cumplir la ley perfectamente, porque dicho sea de paso, no tenían los elementos para adorar a Dios mientras estaban en Babilonia o en Asiria. Ahí sí se arrepintieron, como dicen por ahí, bueno, yo me arrepiento y ya, pero es arrepentimiento y ya lo que Dios demanda. Justicia. Ellos no podían cumplir la responsabilidad del pacto, no podían portarse perfectamente delante de Dios. Y de allí que vemos que eso apunta a la restauración de Dios y la justicia de Dios a un momento donde Dios castigaría el pecado de ellos de manera definitiva. No a través de varios corderos, no a través de derramar algún líquido, no a través simplemente de deportarlos a otra nación, sino en uno. En una sola persona Dios castigaría todo ese pecado definitivamente. Porque mi amado hermano, Dios proveyó el medio, la razón por la cual el arrepentimiento tuviera sentido: Jesús. El pueblo de Israel tenía que poner su mirada en la restauración de Dios, pensando en que Dios pasaría por alto sus pecados y los pondría sobre otra persona. Y ese es Jesús. Y si nosotros como pueblo de Dios podemos disfrutar de las bondades de Dios, podemos disfrutar de la disciplina de Dios y no del castigo eterno de Dios, es porque ya Cristo pagó lo necesario para que nosotros seamos el objeto de amor de Dios y recibir de Él disciplina antes que castigo eterno. En Cristo el arrepentimiento tiene sentido. Si no, ay, señor juez, sí, maté a 3 personas, pero me arrepiento. Ah, ok, queda libre.
Bueno, que no sea ninguno de tus familiares esas personas a las que maté, ¿verdad? Porque usted vería a ese juez injusto. Bueno, Dios siguió reivindicando su justicia. No se olvidó de su pueblo y envió a uno que moriría por su pueblo. Jesús. Ahora el arrepentimiento tiene sentido cuando el juez venga y yo le diga, sí, maté a 5, maté a 7, hice esto y esto y esto, y una lista interminable. Le puedo decir con valentía, con confianza, me arrepiento, perdóname, porque pequé contra ti. Jehová, tú eres mi luz, y eres mi luz porque tu luz se expresó en Cristo. Él vivió por mí, Él se portó perfectamente por mí, Él cumplió por mí, Él guardó el pacto por mí, Él oró por mí, Él te amó por mí. Me arrepiento, escóndeme en Él, Él pagó mi multa. En Cristo el arrepentimiento tiene sentido porque Dios no se olvidó de su pueblo, le mandó un Salvador. Se lo mandó. El Salmo 42 dice palabras interesantes de frustración cuando en su momento el salmista estaba pasando por momentos difíciles. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Luego dice el versículo 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Los enemigos harán eso, quieren avergonzar a Dios y avergonzarnos a nosotros. Por eso él terminó diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No importa lo que digan nuestros enemigos, no importa lo que digan los enemigos de Dios, Jehová es la luz de su pueblo. No importa la oscuridad, Jehová es la luz de su pueblo. No importa el castigo que estés sufriendo, la disciplina por tu pecado. No importa cuánto hayas perdido. Jehová es tu luz. Es tu luz. Dice el Salmo 22:7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Los malos dicen, sí, ¿dónde está tu Dios que para que te ayude ahorita que estás llorando, que estás en miseria, que estás pasando este problema? ¿Tú no quieres? ¿Dónde? Eso lo vivió el salmista también. Me escarnecen, menean la cabeza, se burlan diciendo que nosotros confiamos en Dios y no nos va tan bien como a ellos. Pero simplemente estas son las palabras anticipadas de lo que diría el Mesías en la cruz. De Cristo se burlaron, hermanos. ¿Eres mejor que Cristo? A Cristo le metieron la cabeza y le dijeron, confío en Dios, líbrele él, que te baje de la cruz. Jesús tuvo que sufrir precisamente eso que sufrió en su momento Judá, de una manera mucho más terrible, y lo hizo para ganar nuestra salvación. Por eso el arrepentimiento en Cristo tiene sentido. Tiene sentido. En Cristo, hermanos, los gentiles y los judíos pueden descansar en que su arrepentimiento rendirá fruto. Tiene sentido, hermano. Él fue la luz para Israel. Él fue la luz del mundo. En Cristo los pueblos ven la gloria de Dios y el camino de vuelta a Él. Así que es nuestra luz, Jesús. Pero ¿saben qué hace el mundo por otra parte?
Y la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo no lo quiere. Pero Él vino aún así. Y vino por los suyos. Entonces tú ve al mundo, aunque el mundo no te quiera, pero ve por los de Dios. Por los que Dios tiene preparado para salvación. Hermanos, tu luz es Jehová, no hay otro camino. Dice un autor, en esto he descubierto la diferencia entre remordimiento y penitencia. En el remordimiento, un hombre siente lástima de sí mismo. Él se lamenta sobre su pecado porque le ha traído sufrimiento. En la penitencia, en el arrepentimiento verdadero, el pecador es afligido por el pecado inicuo que ha hecho hacia Dios. Él cede su sufrimiento personal en la confianza que por ello Dios le está librando de su pecado. El pecador dice, vale la pena sufrir las consecuencias de mi pecado porque Dios me está librando de cosas peores. Y Él es santo y Él es justo. ¿Qué diferencia hay entre el arrepentimiento verdadero y el remordimiento, verdad? ¿Cómo dice el arrepentimiento? Soportaré porque yo he pecado. Me lo merezco. Pero Jehová, porque Jehová es mi luz. Dios avergonzará a los malos y nos reivindicará. Él hará justicia. Así que mi hermano, si tú estás arrepentido, cree en las verdades futuras. Mira lo que hizo Miqueas. Levantó el pueblo de la nación arrepentida de aquel remanente y la puso en Dios. Ve que Dios ofrece. ¿Hay algún momento cuando otros te preguntan, ¿dónde está tu Dios? Donde inclusive tú mismo te preguntas, ¿dónde está Dios, Señor? ¿Dónde estás tú? Que mira lo que me está pasando. Bueno, levanta tu mirada y recuerda las verdades futuras. Dios te dará una corona, como decíamos la semana pasada. Dios te llevará a la gloria. Dios te dará riquezas. Cristo ganó para ti un reinado, un sacerdocio eterno. Piensa en eso. Piensa en que Dios hará justicia, destruirá a sus enemigos. Hermanos, cuando las consecuencias de tu pecado te azoten, cuando estés pasando por la disciplina de Dios, recuerda que Dios sigue estando en su trono y Él es tu luz. Él te va a perdonar y Él está usando eso para procesar tu vida, para hacerte partícipe de su santidad. Aunque en principio no sea causa de gozo, pero al final da frutos apacibles de justicia a lo que en ella son ejercitados. Así lo dice Hebreos capítulo 12. Cuando la enfermedad, el sufrimiento y las complejidades toquen tu puerta, ¿qué responderás a esa pregunta? ¿Dónde está tu Dios? Bueno, tú le dirás, Dios no se olvida de su pueblo. Él me dio a Cristo. Él es mi luz. Y Él hará justicia y me reivindicará. Señor, gracias por tu palabra. Salva a pecadores, Señor. Que los hombres te vean a ti y vean tu belleza, tu gloria, tu majestad, tu justicia. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a cantar como terminó cantando Miqueas, recordando estas verdades. Pronto tú reunirás a tu pueblo completamente y avergonzarás a aquellos que se avergonzaron de ti. Así lo dice tu palabra. Ayúdanos a no avergonzarnos nunca de ti, a pesar del sufrimiento y lo duro que sea. Tú nos llevarás a la luz, donde podamos adorarte perfectamente y libremente por la eternidad, sin comunión con el pecado, sin que el pecado nos estorbe. Danos esa esperanza, pon nuestra mirada en lo eterno, por favor. Y aquel que no tenga esa esperanza entre nosotros, sálvalo. Tu palabra, tu evangelio es poder para salvación a todo el que cree en ti, Señor. Salva pecadores y edifica tu iglesia. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén.